you know? Like I'm sure for a lot of you gamers out there, you've hit something where you're like, I don't know what it is, but this just doesn't feel right. It's ¿Vieron lo que vale el so paquete de cool, and it's crazy fundadores? that y'all are $30 able sale to para el Smite 2. discover instances of that and fix it, you know? Yeah, I think there are some cases where it's like a lot more egregious, and those are obviously the Español. biggest ones that you feel. And then there's some that are a lot more subtle, but we still want to kind of look across the board and apply that same, methodology to any character. If it can make them feel better, we should do that. Zeus caído. Parece que Zeus va a tener una skin que cambia como de personalidad, alguna mierda, ¿no? El paquete de fundadores de Smite sale $30. De Smite 2. Bueno, esa skin va a salir, ¿eh? ¿Por qué Loki siempre sacan skin, boludo? Como odio. Okay, completely different thing here. Completely different. Let's mind shift for a second here. Bueno, voy a estar leyendo lo que carajo los cambios que están poniendo porque no se entiende nada en inglés ahí. Acá en la página, a ver, Cali, ¿qué carajo le ponen? Cali dice ahora puede moverse mientras su interfaz de pasivo está activa. ¿Cómo? Mientras elegís la pasiva a quién marcas, puedes ir moviéndote. ¿No te dejaba moverte antes? No recuerdo. ¿Cómo andás, River? ¿Todo bien? El paquete base sale $30. El normal. Después está el deluxe que sale 60. Y el ultimate sale... El ultimate, básicamente, $100 sale. Yo estoy actualmente la imagen que pusieron lo de Hyre. No sé si en el juego sale distinto. A ver qué le pusieron a Heimdall. Se redujo el tiempo que Heimdall no puede realizar ninguna acción al fallar esta habilidad, dice lo que permite. Eso también, está bueno porque Heimdall, vos tirás la ulti y después queda como un medio segundo, un segundo como que no puedes mover bien, tirar básico ni nada por el estilo. Eso está re bueno. Aparte Heimdall no lo usa nadie casi. Es en Europa, pero si lo publicaron ellos. El precio. Yo creo que es el mismo precio. Lo publicaron en su Instagram. Los básicos dice que ahora coinciden con la animación, porque a veces vos hacías así y el básico salía más tarde, ¿verdad? El básico de Caronte. Después aumentó la ganancia de salud máxima de 350 a 998. ¿Pero por qué no hacen a 400 en vez de 998? ¿Por qué 998? Redondea el número. El momento de disparo esta habilidad ese ahora coincide mejor con la animación. Supongo que es la ulti, la oleada espectral. No sé si había un error con el tema de la ulti de cosas. Acá se chumbo. Ahí te baneaba, chumbo. A lot of players weren't getting to that 350. We just want to say, you know what? Go for the high score. Get as high as you can. Get as close to the cap as you can absolutely get. But good luck. It's very hard. Le arreglaron cosas básicamente, Caronte. Las animaciones con los básicos que no coincidían. Lamentaron la ganancia de salud. Y la ulti también, que coincidía con la animación. Yo no me fijé la verdad si tenía un error en la animación. Los básicos sí que tenían errores, porque vos tirabas el básico y salían más tarde la animación. Algo así, que se ve bastante buena. ¿Qué le cambia a Sobek? Sobek ahora puede atravesar paredes hechas por los jugadores mientras está en la ulti, ¿no? Sí, mientras está en la ulti. O sea, ponerle que Ymir te tira un muro y va a poder pasar por debajo. Parece que sí. ¿Podrá pasar por abajo de la ulti de Caracal? ¿Con la ulti? Es un muro, yo creo que sí. ¿Podrá pasar por abajo de la ulti de Odin también? Porque es abajo de los muros. Claro, sí. Pero era por todos los muros que aplican en dioses. O sea, son muros aplicados por dioses nomás. Es el tiempo para activarlo, ahora coincide mejor con los efectos, dice el remolino. El remolino de pose siempre se me hacía como que... No sabías cuándo terminaba el remolino de pose. A veces vos querés pisar, viste que siempre te pone el remolino cuando querés pasar, ¿no? Y a veces no sabes cuándo terminaba la animación porque tardaba a hacer el efecto cuando terminaba la animación. Era una cagada. Es como que están arreglando muchos efectos visuales que tenían errores. Iban a destiempo y demás. Akubukan dice que el disparo, los básicos, ahora consigue con la animación. Porque este que Q hace y después sale el básico. La animación.
El torbellino dice, el tiempo para activarlo dice, ahora coincide con los mejores con los efectos, dice. O sea, mejoran el tema de la animación. Se redujo el ajuste por tick de 17% a 15%. O sea, le nerfearon un poco el 3. Y le aumentaron el tiempo de reactivación en el 1. De 7 segundos a 8 segundos. O sea, va a tardar 8 segundos para tirarlo. Cada 8 segundos. Viper is also getting a cooldown increase as part of his nerf, and then if we move on to the next set of changes, Whirlwind is getting that same kind of time to Ahora el tema del daño, ¿no? Del but 3. it's also getting a 2% per tick nerf, which comes out to 12% in total, which is not a small nerf by any O sea que ahora hace menos daño con el 3. Again, cool, you know, like, and I appreciate 2% that, menos. like, we want them to feel really good, and sometimes feeling really good comes with the added benefit of being a little easier to play or being a little buffed. So being able to look at that and say, we recognize this is actually a buff, and we're going to tone it down just a little bit so it's not crazy. Yes. No tiene muchos cambios, ¿eh? In my Bastante dioses. humble opinion as a I don't know everything player. So Ymir is up next. And I always love to see Ymir win. So what's happening? Golpe with Ymir? glacial. This is a fun one because it's you know Bueno, we've al kinda looked Ymir, across the board en el and 2, looked at some of the restrictions. la cámara ahora está desbloqueada mientras Ymir usa la habilidad del 2. Ymir for a while, Yo creo que people Ymir también es wanted otro to dios que es characters como el de that has Agni, these que cuando strong tirabas el 2 creo que cameras, quedaba estático. restrictions on his 2 and his 3 and El his tema de la 4, cámara, and his creo. ult, I think, is also self-root. So we Es kinda como el looked salto at de Hoshi, creo que le habían how we desbloqueado could también do that. eso. Could we make the character feel just a bit more Va a tirar el free 2 y pueden mover la to cámara. move around while you were Y casting en el abilities? de congelar, Follow-up, you know, la cámara ahora está desbloqueada mientras Ymir tira la habilidad también. Claro, porque vos tirás el de congelar y está como ahí estática la cámara, ¿viste? Ahora coincide con la animación ahí, bueno, los ataques básicos de Skadi van a coincidir con la animación. A todos le están arreglando el tema de la animación, o sea, salen muy tarde la animación de los básicos. Los básicos, al perro, Galdar ahora puede recibir 5 instancias de daño de cualquier súbdito antes de perder salud, dice. Esto no incluye a los jefes de la jungla, dice. O sea, hasta ahora los minions no le hacían nada al Galdar, no me acordaba de eso. Pasa que Skadi es un montón, no la uso. Le bufaron a Cupido, boludo. Viste, Cupido tiene que cargar la pasiva con los básicos, ¿no? Ahora a golpear una sola vez consigue 2 cargas. A golpear a dioses solamente, no a los minions, ¿eh? Si golpea a dioses consigue 2 cargas en vez de una. Está bueno eso, porque si no estás como un boludo ahí pegando 7 veces, creo que son 7 corazones, no sé cuántos son. O sea, golpea a dioses y carga 2 corazones. Eso aplica para los dioses, ¿no? For Cupid to that max stacks for the stun, for the extra heal, for the extra damage, whatever it might be. We just want to make sure that if you're fighting someone, you're getting rewarded for doing that, and this is a really good way to do that. Yeah, I think when you get into team fights, you don't have minions around, right? It sometimes gets a Yeah. bit harder entonces, to stack that passive, and I think this enables you in these team fights. ¿le van a hacer un cambio a la Shinwei? Which is really good. Exactly. Si yo estoy entendiendo bien, ¿viste el uno que te hace saltar con Shinwei? No va a hacer... no va a lanzar a los dioses por el aire ya. O sea, va a aplicar daño pero no los va a levantar. Dice, esta habilidad ahora lanza a Shinwei por los aires, menos a los dioses enemigos, dice. O sea, no tiene sentido la habilidad ahora. Porque antes vos lo agarrás más básico mientras que el enemigo estaba en el aire. Claro, sí, entonces como que era muy OP, ¿será? Lo único que le sacaron es el levantamiento nomás, después el daño sigue igual. A los minions no los levantaban, por lo menos. No, mira, no, pero los dioses sí. Yeah, I think there were cases where it Medio could be raro. punishment to have used it, even though it was like the right thing to do, and I think we wanted to reduce the frequency of it feeling like a punishment. Ahí está. Yeah, that makes a lot of sense, and a very inventive way to do it. Va a hacer un cambio a Fafnir también. Yeah, that's just a cool change. So Fafnir up next a little bit. Oh, we saw this one a lot. Yeah. Fafnir I'm reduce super el excited tiempo about de que this. It's like a Fafnir huge point no of puede hacer feedback for a ninguna lot of acción durante el people. tiempo de It's something aterrizaje. where when Fafnir leaps currently in Smite, Ah, there's a bit of a lock where he's not allowed to really también afecta su habilidad transformada. finishes fully resolving. And we looked at it and we're like,
what if we just turn this off, right? What if we just O reset sea, el this, tiempo en que make it Fafnir se transforma que le están cagando a palo, me parece que le redujeron el tiempo para que no esté ahí duro y que te caen a palo. immediately. I mean, so much of that sort of like Yeah. Porque clunkiness. no quedas como un boludo ahí. The person that was playing Fafnir immediately Estás went, ahí hasta que te "Whoa." transformaste, te están recagando a palo. That feels different. That feels good. And I was honestly like super excited to see people suggesting this on Reddit and on Twitter and things like that. Seeing some of the spoiler changes. So there you go, guys. We got it. Yeah. Fafnir Taken care is of. feeling better. You'd A love to Tiamat see it. dice You'll love Tiamat when siempre something just feels aparece, better. reaparecerá en postura So, voladora sin Tiamat up importar en qué next with a postura little bit of murió. a stance Ah. wiggle. Yeah. So Tiamat is a very interesting character because her two No, stances estoy have diciendo la two página very de different Smite. uses. En la página de Smite tengo, And lo puedo leer en usually what español. happens is you ¿Cómo want anda, to quién start es? an upright stance like 9 O sea que 99% Tiamat of the cuando time. muere no importa en qué postura haya muerto, va a aparecer en la forma voladora siempre. Viste que cuando morís en forma que está en cuatro patas, revivís en forma que está en cuatro patas. Ahora directamente reaparece en forma voladora. No es un buff ni nada, o sea, es el cambio de distancia, ¿no? A ver, a Bastet que le Yeah, meten. I think a Phoenix Siege is a good example of that, right? If you had died in previous fight, Ojo, es un buff a Bastet just ahora, not respawning, Yo creo que es un start bufo in esta the Bastet. sort of ground stance, No de you daño, might not pero be the en best una you might habilidad. not be able to put yourself in the best position to get that damage off. No, You may al not salto le be hicieron in un that buffo ahí. upright stance, so you have ¿Cómo that andas, damage Manu? again. ¿Todo bien? So this is just to make it so that she has more viability, more ¿Cómo que consistency lástima? in all of those different situations. Exactly. Yeah, no, it makes a lot ¿Estás of en tu sense, casa? definitely. So Yo tuve sin luz todo el día, boludo. are next on the list. Dude, I have ¿A been waiting Bastet? for this change for a long Ahora puede time. cancelar el salto mientras está activa para poner la reactivación de nuevo. O sea, cancela y ya se está en momento de reactivación. Se vuelve a cargar la habilidad si la quiere cancelar. ¿Voy a descansar, Manu? ¿Estuviste en casa todo el día? Qué rico, empanadas. No, yo estuve sin luz. Estuve sin luz por el... Estaban arreglando el tema de la luz acá. En el barrio estuvieron todos sin luz. Bueno, Bastel, no sé si... Yo creo que es un buff, Está bueno. Saber más Bastel puede ser. A Freya. Si Freya ahora puede cancelar esta habilidad mientras está activa para poner la reactivación. Otra más, hicieron el cambio. Pero ya habían hecho ese cambio con Freya, boludo. Creo que es el 2. Creo que es el 2 me parece, el de la espada. Sí, creo que es el 2 o el 1, no sé cuál es. I couldn't agree more too. Se llama irradiar, pero no sé qué habilidad es ese. Lo que pasa es que no usa nunca este dibujo, no me acuerdo el dibujito. Tiene el dibujo de una espada, sí, hacia abajo. O sea, ahora lo puedo cancelar, pero yo recuerdo que una temporada a Freya le habían cambiado las habilidades. Le redujeron el tiempo de reactivación de 11 a 8 segundos. Ah, sí, no. Decí que tuve suerte que subieron la información de la página. Creo que irradiante creo que es el 2, si no me equivoco, de Freya. No sé si es el 2 o el 1. No me acuerdo del dibujito del 1. No, creo que es el 1. El 2 creo que tiene forma de bolillita, ¿no? No puedo acordar. Sometimes you want those AoEs, sometimes you want the extra damage. Now as the Freya player, you have that flexibility to say, okay, I want to go back to my AoEs, or okay, I don't need this anymore. I finished clearing my camps. I can just put it on cooldown and not think about it. Bueno, a Freya siempre le meten un buff, la nerfea, la bufea, la nerfea y así están. Ah, le meten una mejora a combats. Ah, está bien. Bueno, no le mejoran la habilidad, sino como tal, sino que es la animación. No, estoy mirando nomás, no estoy tirando partida. As a resident Hoonbots player, Hoonbots and the Sacred Monkey. This has been one of the most frustrating parts of playing ¿Quién Hunter. pregunta? Inox. Ever. No, I agree. Al mono le mejoraron el 3, ¿viste el del monito que va lanzando? Le mejoraron la respuesta del transporte. Porque a veces es medio engañoso cuando te puedes teleportar y cuando no del 3. O sea, ahora coincide mejor con la animación. Están arreglando un montón de cosas con la animación de los dioses. Por ejemplo, los básicos de Caronte le arreglaron el tema de la animación. Porque me pasaba, yo tiraba los básicos y el básico la animación salía retarde. Al mono le arreglaron la animación del 3 nomás.
sounds so simple when you say it. Yeah. But like the implementing and the refining of that, so, you know, as one of my favorite junglers. Tiene que decir lo que viste, Pipo. Yeah, super excited for that because that was always the one hold off, and I'm like, I'm not even gonna try to teleport. I never land where I want to. Like I never. Como dejen de hablar, muestren el otro cambio. No, so Artemis is up next, and her traps are getting a little. Artemisa supuestamente puede tirar las trampas más rápido. But I think this is one of the examples where I was talking about there's more egregious O sea, game of, like, timing. debe ser la animación, o no sé, o apenas cliqueas el 1 y ya sale, no sé. Porque dice, ahora puede generar trampas ligeramente más deprisa, dice. Yes. Yeah. Wanted to make Eso es lo que da a entender. She kinda like Yeah. she's like casting the trap out. Supongo que la animación del 1 sale mucho más rápida que lo normal. Whereas, you know, you'd think like normally, oh, she's throwing the trap. The trap should be leaving as she's like Exactly. mid Yeah. throw. Yeah. But it wasn't doing that. So now it is doing that. And again, it is the smallest amount possible to make it feel like it's matching. Cool. Just love to hear it. Get those traps out more reliable. So, Recién se daba cuenta, este Yeah. no, era yo, no era el Pumbats que estaba acá. We wanted to make sure Bueno, a Sonhui the damage and the stun were le mejoraron la matching the animación circle that he makes con with el coso, con el tema del so stun. this is just lining Viste que up. hace el que te pega como el pincelazo y te stunea. lining things up a little bit. Ah, bueno, aturdimiento dice acá. Para mí yo le digo stun a todo, ¿viste? Simple one, she was Le mejoraron la animación, full, que like, coincida con el tiempo que lo tira. Y a Medusa, de nuevo, la animación creo que del 2 hace que coincida también. Yeah, just Porque parece que estaba mal también el tema del 2. Cuando tira el 2 y el movimiento que sale de la animación salía tarde, parece. kind of that timing A touch with the Sylvanus basic attack. también los ataques básicos le mejoraron la animación. This is great. O sea, cuando tiras el básico coincide bien a tiempo con la animación. Y a ver el enganche, a ver. Ahora el enganche supuestamente tiene que salir al momento que vos lo tirás y no más tarde. El 3, ¿viste? ¿Viste que a veces vos tirás el 3 y sale re lento? Ahora parece que sale más rápido. O coincide mejor con la animación. Igual a veces te quedas como un boludo con el 3 de Silvano. Te reforzas por tirar el 3 y el chabón pasa por el lado como si nada, ¿viste? No lo enganchas a nadie. A ver, ¿quién me tira más? Arreglaron un montón de errores con el tema de las animaciones de los básicos y la habilidad de los dioses. Más que bufeos a las habilidades. Yeah, and that's super cool to hear. And I mean, as somebody who's played a lot of Van a hacer la mejora a that was one of Cernunos. those abilities that I was always like, man, Dice que los básicos ahora coinciden con la animación. such a hard También ability. Cernuno tenía eso de que salía medio tarde. And so to know that as the player, it might be a little more intuitive now because the timing lineup is just Yo creo que deberían hacer algo con Silvanos también. Hace como que das re expuesto igual. Y el 2. También el 1, los básicos y el 2 de Cernuno le mejoraban la animación. El 2 de Cernuno sí, eso yo lo veía, que yo te decía, tiré el 2 de Cernuno y no sale el tiempo que yo lo estoy tirando. Eso sí es verdad, eso pasaba un montón de veces me pasó con el 2 de Cernuno. ¿Tirás el 2 y la animación salía súper tarde o salía cuando se le cantaba el ojete? Eso me da una bronca. Bueno, ahora van a arreglar eso, el tema de la animación. De los básicos y del 2. Blink es el 3. ¿No sería Blink 1, 3 y después el 2? Yo creo. Porque si tiras el Blink, lo tenés que dejar quieto y engancharlo. O sea, el combo así. Let's dive in. First and foremost, we have ESET. Yeah, right off the bat. Ahí está la mejora a ese. A ver qué carajo le cambian a esta, no me acuerdo. For a long time kind of recognized that A ver, has déjame morir. at certain points maybe been, really strong. I remember back when I used to scrim, right? Premisa acá. Los básicos, eso, los básicos de Isis o set como le digan. Bueno, a veces le set. Eran re a destiempo, boludo. Vos tirás los básicos y siempre salieron re lentos los básicos. O sea, la animación salía siempre mucho más tarde de lo que vos tirabas. Eso es verdad. Eso es lo que a mí no me gustaba del dios este. Bueno, ahora supuestamente se lo arreglaron. Vos tirás el básico y va a coincidir con la animación. Después, creo que este es... creo que es el 1 o el 2. No sé si es el 1 o el 2. Esta habilidad dice se anima y dispara aproximadamente un 25% más rápido. Dice, se aumentó la velocidad del proyectil de esta habilidad aproximadamente un 5%. No sé si el 2 o el 1, boludo.
let's try just speeding it up. We've talked about this before. We've Creo que es tried el maybe 1, do me some other parece. things. Maybe this has been the answer, and we should test this. We should Porque see dice if this is a Rafa positive change for her. Yeah, de we ala, have it dice. here Yo ready creo que es el as 1, well sí. for you guys to take a look at the change here. So we've changed it to be Ahí está. approximately 25% faster. Ve que es So mucho más lento, ¿verdad? this mean that all 4 projectiles are Ahora lo hace mucho más rápido, ¿ves? 25% less time to come out. So you can see on the left you are Coincide going con la slightly animación. faster, but again this is an adjusted animation. The projectiles are coming out Antes era como que estaba very slightly re lento. faster to also better mimic this movement. And so a Le very coincide más similar rápido con la thing. animación ahora This que, is kind of que a shift tira. for Iset as well, because when she uses this ability, she's getting movement speed, she's gaining slow immunity, she's getting a couple other things here Yeah. that she is losing a little bit faster than before, but we believe Y that se the aumentó la damage velocidad del rate out here is going to be proyectil, very dice. worth it to Un get all of that 5%. damage out 25% faster. Yeah, it's definitely noticeable when you throw it into a comparison like this. So, wow, that was really cool. Hay un cambio para Terra Like you también. said, right off the bat, that's a big change. So. Dice, Terra ahora tiene acceso a esta habilidad desde nivel 1. This one, This one's El great. 1. ever since I I learned say about that this a lot, I one, think. yeah, ever since I learned about this one, I've been hyped to see it go. Ah, no out. entendía So, el 1, ¿eh? Terra is A ver, getting esta habilidad no pretty cool. causa daño a menos que So tenga... Terra is a character que that Terra you tenga really start to un unlock punto around en that ella, level, ese. like 3 area, Yeah. where you're finally able O to sea, use this vas a tener So one a thing level that 1 becomes ya very activado important el with 1. Terra is that when it comes to balancing her, Vos se me da a it is entender, es como el just 1 de Baco. very, very Que difficult sos to nivel get 1 lo puedes tener Once she activado. gets there, she's really, Creo. really good. And also, she's just a lot more fun. That was like the number one thing that Y we no noticed aplica on daño is hasta that que playing tengas un Terra punto without the en la dash, you habilidad. feel like you're kind of working with Yeah, half it's a missing kit. something. Esta Yeah. habilidad tiene un Feels tiempo de like it's reactivación de really 20 missing a secret segundos, spice that a menos que involves the Terra kit, tenga un and punto en once ella. you start to have this dash, O sea, you feel like le subís un punto y bajala el and that cooldown. was the thing that we were like, okay, we El wanna coste de see maná entre how this niveles feels, sigue number siendo one, el because mismo. we were Ok. like, okay, this is kind of crazy. Yeah, Like, yeah. let's talk about that first off. Eso es lo que me va a entender The del 1 de first Terra. feature is her dash. She now has access to this ability from level 1, which means you do not need to put a point into it. But the thing is, if you don't put a point into it, it doesn't do damage, and it has a 20-second cooldown, which is 9 seconds longer than the Está actual metiendo cambios cooldown odiosos que no se están 11 usando seconds at this casi, point. o al menos yo no veo que lo estén usando The mucho en mana cost is the Rankeds, por same, ejemplo. but here's the thing. We No veo nunca que usen a understand Terra that ni a if you're Fafnir. El going otro día vi to una sola vez a and Fafnir que lo ability usaron. to do all these things, well in the early game up a lot, A Terra especially hay poca gente que lo she's sabe gonna usar have bien. very good pressure. But the thing is, Terra's been kind of MIA for a hot minute here, so we understand that this is going to be a very big shift in terms of how her presence is across the battleground, especially in Conquest, because this doesn't Sí, happen. pero te deja muy desventaja con el tema de la ulti. Ahora le arreglaron eso. They start at level ¿Viste 3. cuando te estás transformando que te pueden recagar a palo? Que estás ahí con un pelotudo hasta que se transforme y todo. Lo hicieron mucho más rápido la animación para que no sufra tanto, básicamente. Claro, es muy a un solo objetivo. A eso le mejoraron a Fafnir nomás. ¿No? Y mejoraron un montón de cosas con las animaciones. Está bastante bien eso. Again, it does unlock her potential, and that was the number one thing. We want this character to feel like a whole character from minute 1. Ojo, capaz que el mes que viene ya se pueda jugar Smite 2, ¿eh? Online out of the fountain. So, Exactly. Están metiendo muchas cosas sobre Smite 2 y puedes que Cthulhu is por up ahí yo to tiro la data, ¿no? Yes, Pero no sabes yes, si se pueda. This one is definitely another crazy one. This one is crazy. Every single one. A every single Cthulhu one. I'm ese gonna say it every time, but Cthulhu is ya a no canaliza esta character habilidad, lo que significa que el portal crecerá y se disparará por sí and solo. slow, but we want Ah, to ya make sure entendí. he's not El feeling 2. kind of without Viste que el 2 se queda así, You were spending con el a brazo long así time y está cargando la habilidad. previously, and Creo que now la we wanna kind of activás see y ya no queda con, testing así phase. con el brazo así levantado. Okay, what does it feel like if we kind of take this down by quite a lot? Que quedas como un and let him boludo así, kind of play the así. combos? 'Cause one of the biggest parts of Cthulhu's kit is being able to get El off tiempo del that lanzamiento de full Cthulhu se madness redujo combo, aproximadamente get the 75% de stacks eso. if you want, and increase your mitigations towards Se redujo. the mid to late game, and it's so hard to do that. It's incredibly hard to do that. I think before you Sí, feel a lot more porque creo que mientras restricted lanzaba la habilidad, vos and sort of caminabas circumstances, así con el but brazo así de now Cthulhu. kind of unlocking, you know, when you can cast and other things during that ability. O sea, no puedes hacer otra cosa hasta que termine de castear la habilidad. To have a lot more choice in the way that you Igual a Cthulhu no lo usa nadie, the way no you wanna veo play your mucha lane, gente que lo right? And so I usen. think it just kind of opens No sé up qué tan the bueno está para usarlo solo. Yes, Yeah, and we instead of understand that argument as well, like, because people go, okay, well, I play against Cthulhu in lane, Yep. I cancel him out of this ability, and then he's got nothing, which doesn't feel very great for a character, but again, we want to make sure that we aren't eliminating the counterplay. You still can cancel this ability if you are, you know, a very savvy player, being able to play against it, and again, you'll get used to it, but let's take a look at it visually in game and how it looks and feels to kind of just illustrate this a little bit better. But here is kind of the duration that you'll Ahí está, see. ¿eh? Really Eso es lo que decía. get, bro. It feels Ves que tira el so 2 like you y ya está. unlocked something new, which is it Yeah. just changed No the queda way como you un play the boludo con el character brazo así. fundamentally, and it's felt like a new character almost. Like
I can't even explain to you how different this has made Cthulhu feel and how much more. Deberían hacer la comparativa de ambos. And again, we Del understand viejo y that del it's a nuevo. very, very big change, and this could impact a lot of how he is able to participate in team fights and in laning phase. And again, the counterplay argument is something we are very, very inherently aware of. So again, please give this a try. Tell us what you think and how you. Bueno, ahora viene el cambio tocho, como dice Parche, el de Agni. Cthulhu has gotten more frustrating. Cambio de Agni. So, Va a ser un rompeola Agni en las ranked. Like what people think when they actually play him. And Yeah, because like you said before, it was so necessarily sequential. Like there was an order you had to do things in, and if that order gets interrupted, you have to back up and wait for that order to come back. Now you've freed it up. You've knocked it out of order. Think you can do things in different ways. The combos are changed. So this is going to be another one of those where we pass it out to the community, and y'all go absolutely bananas with it. And we're looking forward to that feedback. So this next one was one of the leaks that we shared is Agni, and y'all got to see how. Bueno, Agni, el momento de los básicos coinciden con la animación. O sea, cuando tira el básico, la animación sale a tiempo. Y ahora cuando tira la ulti, va a poder moverse. Generalmente Agni cuando tira la ulti queda estático. Yo les dije hace semanas atrás. ¿Te imaginas que Agni puede tirar la ulti y se mueve a la vez? Le dije yo. Y lo hicieron lo de Hyrule. Parece que me escucharon. Pero le metieron igual que a Anubis. Se puede mover, pero un 50% menos de lo que debería moverse. O sea, en vez de moverse 100%, ponele, un 50% menos. O sea, no sería muy roto también. Se está cagando un vaso mientras te está siguiendo atrás tuyo. Se no sería muy roto. Puta madre, justo se largó la tormenta ahora. Oh chicos, si se corta la stream, ya saben por qué. Se corta la luz, alguna mierda. Haz un pequeño parate, fíjate, ¿ves? It feels night and day for the Agni player to be able to kind of, again, keep this fluidity, keep this motion that you're doing, and it really feels like you, not necessarily like playing a different character like I would say to the level that Cthulhu is, because it really isn't that big of a change in terms of the actual mechanics of the ability, but when it comes to your combos and your ability to kind of feel like you can hit targets and like you are focusing on the right thing, it does feel very, very smooth. And again, like you were talking about, we did a lot of testing and a lot of balance to make sure we were feeling like we were unanimous in where he should be able to walk to and how much he should be slowed by. And we tested a lot of different values, and the value that we're at feels right. Yeah. Feels right. It feels right. And again, we want to make sure that the counterplay argument is still there, and we did agree in general. El encadenado, rayo when we encadenado. were playing against this character, it did feel like he was moving a little bit, but it wasn't something that I could never get used to, or that a lot of our playtests just felt like was impossible to play around. It was just something that had a significantly bigger increase for the Agni. And the shield is getting a little love. And Creo que este es el rayo encadenado, que es el 3. Some might say, at last. Que ahora coincide con la animación del 3. Creo que en el momento de caer el rayo, cuando lo activa. Y dice, ahora Zeus puede lanzar. Ahora Zeus puede volver a lanzar esta habilidad. Dice, mientras está activa para poner una reactivación, dice. Cualquier enemigo golpeado por el daño inicial del juego. Ahora también tiene una carga. And it's in a situation where you no longer need it to be there or something like that. You're waiting for it to expire before it goes on cooldown and all these other things. So the first Ahí no one entendí that con we el wanted 2, to do was you can now press 2 to recall the shields back. Creo que es el immediately 2, es start el the escudo. cooldown. It gives you, again, talking about that basket change, for example, it gives you a lot more control over when you start that cooldown and when you kind of like, El 1 no es. be in and be out. El 1 tiene todo And dibujito. the other aspect we were kind of asking ourselves is, can we still, maybe give him a little bit more sense of urgency when either, he's trying to clear the wave. Guys, we didn't leak Bueno, all of them. Odín. We only got some of them because some of them are a little bit harder to Dice, esta habilidad ya no causa daño adicional si el escudo está lleno, dice. This is a shield. Sino que siempre causa el daño adicional si está activa cuando Odín aterriza de una embestida, dice. But that's the thing. It's kind of this binary on-off. You get hit by an archer minion.
O sea que no causa daño adicional si está lleno el escudo. Pero sí causa daño adicional si Odín cae con el escudo. Básicamente, tiene que caer con el salto y que explote todo el daño full para que te haga el daño adicional. Si no, no. Bueno, creo que el 3 ahora puedes tunear en el segundo tick. Básicamente. And again, it kind of makes him a little bit more consistent, but in a way that's very predictable. So again, a lot easier for us to balance and play around. You're not getting as many of those unpredictable situations where it feels like Odin's randomly doing a lot more damage than before. Now you always know. Dice que el 3 de Odín tenías que cargarlo como 3 veces, lo sostenías cargando, y al tercero podías estuñar. Ahora al segundo, a la segunda carga puedes estuñar ya. One auto on you, Con la lanza. decided to target you or something, you lose like that entire extra scaling, right? So we wanted to just make that more consistent, so you don't have to worry about those really weird fringe cases where it completely, hurts your ability to do what you wanted. La lanza ahora puede, o sea, produce retroceso en los minions. Mientras te va casteando, hace que retroceda. El momento de disparar la lanza ahora coincide con la animación, mejor con la animación. Yeah, Skynear Smite, and we did actually, this is the one that we spoiled. Básicamente hicieron el cambio en el 2 y en el 3. Ahí está. Es el cambio que le decía, ¿ves? Ya al segundo, a la segunda carga del 3, ya puedes hacer el stun. No sé si es stun o es root, no sé qué es, vendría a ser de Odín. Ya el segundo golpe ya lo puedes dar, no tenés que esperar que cargue el 3. Y encima es mucho más rápido la carga ahora. Antes como que y al 3, te cagan a palo ya que vos hagas eso. Igual también porque Odín no se está usando mucho. A ver, yo no lo veo que lo está usando. ¿Juegos normales? Ahora ¿quién viene? Aracne. Aracne ya no necesita realizar ataques básicos consecutivos para aturdir a un enemigo. ¡Ojo! Ahora se requiere 3 ataques básicos con éxito contra un solo objetivo para aturdirse. Claro, porque Aracne es como que vos activás la habilidad y tiene que lo básico. Demasiado básico para aturdir al enemigo. Ahora tiene que ser 3 ataques básicos bien hechos básicamente, darlos básicamente. Y ya te aturde, te rutea, lo que sea. Esta le da mejora pasivo. ¿Que mejoran el 3? No, le mejoran el stun nomás. Dice que ya necesita realizar tantos ataques básicos consecutivos. No, el 3 no le mejora nada. Solamente eso, el básico. Tenés que pegar sí o sí 3 ataques básicos con éxito, exitosos. Viste que a veces vos estás pegando, estás persiguiendo a uno y das a los básicos en el aire. Y eso no te cuenta. Tienes que sí o sí pegarle 3 básicos y ahí te tunea. Ahí le chusmeo a Manu. A Cynthian. Cynthian ahora consigue una salud máxima temporal de 5+1 por nivel por carga. Eso creo que es la pasiva, si no me equivoco. Pero Cynthian ahora tiene salud cada 5 segundos sin límite inherente, dice. Inherentemente, dice. O sea, consigue bufo de salud. Básicamente ahora Cynthian. No me acuerdo bien la pasiva de Cynthian, la verdad. It doesn't feel like it's really impacting you all that much. And now he doesn't feel like he's definitely impacting the situation. So we're giving him a brand new effect on Smoldering, where anytime that he gains a stack, a Shiva que no lo usa nadie, a Shiva, boludo, le van a hacer un cambio también. Enemies, you get stacks up to 12. He gets temporary max health per stack. Ya ven los últimos 2 cambios y ya está. ¿Va a jugar arranque de Siu? Y en 2 cambios más y ya termina, supuestamente. ¿Cuánto lleva? Ya más de una hora eso. 2 horas y cuarto ya va a ser. ¿Qué cosa, Manu? A ver, ¿qué chumelo que pusiste vos?
HP 5, 150 HP 5, and it's been a very different and unique way to play a tank. Is having Está bonita la Nite, Está sustain way where I need to keep hitting la my figura. attack, so I keep getting this HP 5 Está bastante bien hecha. I'm just like I'm tanking by being a Cuesta loser, hitting enemies, and €1.74, puede still ser. doing what I need to do as a tank, but Baratísimo, vale. back for doing that as well. And we've tried many areas to like uncap certain attributes, and we've always found it again a lot of fun. It seems to help kind of evolve the game a little bit, and so we figured, HP 5. Igual dice que no es un producto terminado ese. Kind of makes sense to, es un archivo, por eso no es un... No es la figura, dice ahí, según ahí. Very relentless. Dale, Manu. Relentless, especially now. There's also one other cool thing about this. Maximum health. We were kind of looking at the map. Es la pasiva, ¿no? Chumbo. Anytime, let's say you have, Se fue la señal del cable. A mí casi se corta la luz hace un ratito así. What percentage of your health did you have? A mí se me fue el internet un cachito. And it retains that when you go down in max HP. So if it reduces by max HP and you had 80%. Sí, olvídate, era Xinjiang solo, bacho. No sé cuándo meten el parche este, será el martes que viene. Pero quiero saber cuándo se puso el EPTS si hacemos las pruebas. Olvídate, se ve de Xinjiang solo, papá. So for example, right, if you I think if you're at 2600 at a Te compré un puro ítem de salud, tenés como 5000 de vida. Max HP drops to 2600, you'll stay at 2600 current HP. Whereas normally you would have dropped whatever, if the percent of that was, I don't know, let's say 90% or something, you would have dropped to 90% of 2600. Yeah, so essentially, yeah, you can. O sea, Chumbo, si le haces stack de vida. Sí, le hicieron el cambio a Caronte, ¿no? Pero es el cambio en el tema de la animación. Yep. Shiva's up next. Yes, Shiva. Ah, también sí. This was a very fun one. A ver, a Shiva. I have heard many complaints. Dice, la primera parte de esta habilidad dice funciona como una embestida normal, lo que permite a Shiva deslizarse a lo largo de las paredes, dice. Pero ya no puede detenerse en seco. O sea, el 3, creo que es el 3 si no me equivoco, o la ulti, no sé si es el 3. O está prendido a fuego, ese es el 3 creo que es. O sea, da una embestida ahora el 3, o eso me dio a entender. Shiva ahora obtiene mitigación de daño mientras se embiste. Es además que cuando está dentro del pilar, dice. Yo creo que es el 3. Porque Shiva creo que en el 3 nunca provocó un empuje ni nada, ahora que me acuerdo. O sea, es como que chocabas al dios pero no lo empuja ni nada por el estilo. Como que le prendía fuego y después se movía hacia adelante de nuevo. Se va a usar más la Shiva también ahora. Ahora viene el último cambio, el último dios, es Athena. Dice, golpear a un enemigo ya no otorga una carga de bloqueo para Athena, sino que otorga una carga de 60% de mitigación de daño. 60%. Nada. Contra la siguiente instancia, dice daño de ataque básico enemigo. El alcance también otorga una carga de mitigación de daño al golpear a un dios enemigo una vez por ataque, dice. Al muro de escudos se redujo la ralentización de 20 a 15%. Dice. Es bastante 60% de mitigación, ¿eh? ¿Bajaste ahora? ¿Estuviste jugando hoy al ranked? O sea, ya no le da la carga de la lanza. Vos se lo entendí. Golpear a un enemigo ya le otorga una carga de bloqueo. No, de bloqueo es. Vamos a uno acá, porque pasa que la traducción en la página es muy diferente a lo que dice en inglés, ¿sabes? Hice el último cambio. El último cambio es el de Athena. ¿No querés perder con Aracne?